Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy tenemos un video muy especial. Tenemos una entrevista con nuestro querido Rubén Bros Soriano, quien es vicepresidente de nuestra comunidad y además es voluntario de Zaka, la organización que se dedicó a limpiar y purificar las casas que fueron masacradas en los kibutzim de Israel, y nos va a contar su experiencia. Quédense con nosotros porque lo que vamos a escuchar en este video vale la pena y transforma realmente nuestra vida para ser mejores personas. Comenzamos. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, querido rabino. Antes de empezar, me encantaría por favor pedirte que nos cuentes un poco de ti, un poco de tu vida, un poco de tus raíces, un poco de tus orígenes, tu vínculo con la comunidad y finalmente cómo llegas a este grupo de voluntariado que fue a Israel en estos momentos tan duros. Bueno, mi origen comunitario sí es mi abuelo Niso, en paz descanse. Él fue tesorero o vicetesorero, todo el tiempo estuvo en la tesorería de la comunidad y también en cosas de Israel, en las guerras. Le tocó vivir 67, el 73, le tocó, bueno, inclusive cuando el nacimiento del Estado de Israel, ¿no? Claro. Comunitariamente. Pero nada, yo empecé en la Tnuá, en el Dor Hadash, mi casa, mi alma mater. Difícil de describir porque ahí encontré todo. Y luego de eso entré a Juventud. O sea, como que tuve la suerte de irme ligando una cosa a otra. Estuve en la organización sionista sefaradí. ¿Qué es la Tnuá? A ver, explícanos un poco para ti qué es la Tnuá. Bueno, la Tnuá, más allá del grupo juvenil, ¿no? De la educación no formal, más allá de eso, fue en lo personal el único y verdadero vínculo que tuve yo con toda mi identidad y mi pertenencia. Y lo que me dio es muy chistoso porque de verdad tuve que salir de ella para entender que todos los sábados y los lunes en juntas, etcétera, reafirmaba algo que nunca me di cuenta que reafirmaba. O sea, tu puerta a la vida comunitaria fue el movimiento juvenil que tenemos aquí en la comunidad, que se llama Dor Hadash. Es una tenuá en hebreo. Tenuá es movimiento. Entonces esto es muy típico de las organizaciones aquí en México y en todo el mundo que tienen un vínculo con el Estado de Israel, que también tienen estos movimientos juveniles. Entonces, ¿qué edad tenías cuando entraste ahí? Muy chistoso porque mis hermanos todos iban, yo soy el más chico, entonces se permitía creo que desde los 7 años, pero bueno, dicen, ¿no? Por lo menos entre los 5 o 6 años, por lo menos un poquito antes de que se permitiera, y siempre fui a la Tnuá, en Tehuantepec, antes de que estuviera el edificio comunitario, había una casa, y bueno, ahí tuve ejemplos increíbles, mis madrijim, al día de hoy. La semana pasada estuve con uno de ellos en una boda, y que el madrij es como el guía. Es mi guía, es realmente esa gente que no te lleva tantos años. Al principio sí, yo tenía 5, ellos 16, 17. Luego se va achicando, pero gente que te lleva un par de años, pero vas para allá, ¿no? Como que sí empiezas a tener este tipo de símbolos de decir, te empieza a formar qué tipo de persona quieres ser. Ok. Sí, bueno, yo también estuve cuando era joven en un movimiento juvenil sionista también. En esa época mi familia era también como tradicionalista, no tan observantes en esa época, pero sí es esa entrada donde yo creo que lo que más rescato de la Tnuá es esa parte donde nos vinculamos al pueblo judío en un aspecto global y es como, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué aportas? ¿Cuál es tu vínculo? ¿De qué trabajas por la tierra de Israel, por el Estado de Israel? Entonces hay movimientos que son más religiosos y hay movimientos que son menos religiosos, pero yo creo que todos comparten esta parte
de la conciencia de que siendo parte de la generación que retorna a la tierra de Israel y forma un estado, entonces aunque no vivimos ahí, porque vivimos nosotros, por ejemplo, en México, habrá gente en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, todos los que de alguna forma tenemos esta formación, sentimos ese vínculo directo con el Estado. Aunque no vivas ahí, sabes que tienes ese vínculo y que te toca aportar algo. ¿Y sabe qué, Rabino? Cuando uno tiene metas que cumplir y acabar. Mi primera meta real que yo me acuerdo no era mi boda, no era tener hijos. Esas fueron, mi primera meta era poderme ir un año a Israel. Okay. A trabajar un kibutz. Esa fue mi primera meta personal, que por supuesto mi familia me apoyó siempre, pero me acuerdo que cuando acabé la prepa, la preparatoria no era tan importante, sino era, ya me puedo ir a Israel. La prepa era un requisito para poderme ir. Entonces, creo que fue la primera meta. Y la otra que habla es que yo iba los sábados a cuidar a unos chavos, a darles una identidad. Y entonces daba sin saber que yo estaba dando. Claro. Más bien era que yo quería hacerlo y no me di cuenta, como los guías míos, que yo los veía y a lo mejor los admiraba sin saber por qué. Y lo que pasa es que me daban amor, identidad, cariño, te daban casa. Y me imagino que esto impacta mucho en lo que pasó ahorita en los kibutzim que fuiste. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Nada más no quiero dejar de que se entienda el gran impacto que tienes tú en nuestra comunidad, y a lo mejor ahí yo voy a decir algo más que tú, porque te conozco y además sé que eres una persona con una sencillez y una humildad muy especial, pero bueno, eres y has sido Ascan, un trabajador voluntario de nuestra comunidad durante toda tu vida, prácticamente desde que estás terminando tu ciclo en la TNUA, en el movimiento juvenil, entras a trabajar en la comunidad, eres productor de cine, productor de televisión, director de cine, pero sobre todo eres una gran persona, eres un tipazo, una persona, eres un ser humano maravilloso, ejemplar, es una bendición conocerte y aprender tantas cosas de ti, pero siendo una persona, bendito Dios, tan ocupado, con un trabajo muy demandante, ¿no? Que viajas, vas, vienes, estás en todos los lugares, de repente si tienes que grabar, puedes estar en la madrugada, día, noche, grabando esto y lo otro, pero además de todo eso, en algún momento llegas y decides formar parte de la Hebra Kedoshá. Y esto es muy importante porque a mí me ha tocado hablar tanto aquí en el canal como a veces me han entrevistado en radio sobre la Hebra, y obviamente sabemos de qué se trata y uno trabaja en la Hebra, pero realmente la gente que le da duro a la sociedad. La Hebra, la palabra Hebra significa una sociedad de ayuda en casos de fallecimiento. Cuando alguien muere, la Hebra va, recoge el cuerpo, lo saca de los hospitales, hace todo el servicio que haría una funeraria, pero además gratuito, ¿no? Y además también es el acercamiento con las familias y todo. Siendo una persona tan ocupada, tan realmente exitosa en tu vida, bendito Dios, con una familia que obviamente aquí también cabe el lugar a agradecerle infinitamente a tu esposa por todo el tiempo que nos ha dado de tu tiempo. Bueno, tus hijos que han aprendido tanto de ti también. Pero ¿cómo es que entraste a la Hebra, a trabajar con los muertos? La verdad que entré a la Hebra porque era una actividad más de la comunidad. No la vi como una actividad, fue una actividad más. Al que siente esto es algo que entra en las venas y no vuelve a salir. O sea, hay cosas como que te detonan. No sabría decirlo como que decidí hacerlo, sino he pasado por varias etapas de la comunidad. Tuve oportunidad de entrar una y dije, de aquí soy. Porque creo que cada vez que hago esta labor, esta mitzvah, más que agradecer, siento que mi alma, siento que le pongo algo a mi alma. Claro.
que es bien difícil meterte algo adentro, ¿no? O sea, y es muy chistoso porque hay días que uno va al trabajo, hace dinero, compra un coche, se compra ropa, va a un viaje, que te satisfacen. Y luego hay días que dices, hoy sí valió la pena ese día. Uh-huh. Y la Jebra me ayuda a recordar que hay días que sí valen. Y la otra es jerarquizar y poner valores. Uh-huh. Todos tenemos que poner nuestros valores. Para mí la Jebra está en un número, ponerle número sería muy difícil, uh-huh, pero está en un nivel muy elevado de mi vida y eso como consecuencia es una fuente que te va llevando a otra y a otra y a otra. Porque la Jebra no solo es ese día, uh-huh, es conocer a alguien, es ser empático con su problema, es tratar de ayudar. No me doy cuenta y de repente estás ayudando en algo que ya no era el servicio funerario, claro, sino hay algo más que descubres. Entonces, yo digo que la Jebra es el momento de que te abren unas puertas que es muy difícil que te abra cualquier ser humano, claro, pero que las abren porque hay momentos que aunque tú no quieras las tienes que abrir y me dan permiso de estar con ellos. Y pues hay cosas que son, Rabín, usted sabrá, uh-huh, hay cosas que son inexplicables, que son difíciles de poner en palabras. Me llena a mí. Pero vale la pena además mencionar que como además Rosh, como cabeza de la Jebra, de nuestra Jebra, en la comunidad sefaradí, o sea, tú nunca sabes, Bar Minan, pero nunca sabes, tú te vas a acostar un día en la noche y no sabes si va a haber una llamada, a qué hora va a haber la llamada, y esto es incondicional, porque además eres quizás la primera persona que se entera cuando hay un fallecimiento. A veces podemos saber que hay alguien que está un poco enfermo y que está en el hospital, y entonces ya más o menos tienes hasta platicado un poco el tema con la familia, pero normalmente es algo súbito, que te enteras a la hora que sea, y tú realmente te suena el celular a la hora que sea, vas. Muchas veces incluso, bueno, hay un equipo para esto, pero muchas veces con tu propio hijo, que te acompaña Joel, que además ahorita nos vas a contar cómo él ahora es el que fue el Rosh, el dirigente o la cabeza del grupo de voluntarios que fue a Israel. Yo cuando entré a la Jebra, por ejemplo, cuando falleció mi abuela, fue Yom Tov, un día de guardar, un día que no se puede ir al panteón. Entonces no pude ir al entierro de mi abuela, que era mi abuelita, era como de verdad una persona que era todo para mí. Lo sé. Entonces cuando falleció y no pude ir, me quedó el hueco tremendo y dije, espérate, tengo que hacer algo con esto. Pues voy a ayudar en otros entierros, voy a ayudar en otros momentos, pero esto no es fácil. El día que nos, entre comillas, iniciamos, el primer servicio que fuimos, no tocas nada, no haces nada. Es la primera vez que ves un cadáver. En mi caso fue la primera vez que vi un cadáver. Y ese caso además fue muy duro. No sé por qué nos llevaron a ese caso en particular, pero había sido un caso muy duro, muy difícil. No un caso normal de una persona que ya falleció y el día que falleció lo enterraron, no. Entonces, de esa ocasión, porque habíamos ido varios, el pretexto fue que nos llevaron a varios, fue que hacían falta manos. Y no era cierto. Cuando entramos nos dimos cuenta que éramos 8 personas, 4 que estaban trabajando, y habíamos 4 que estábamos viendo de qué se trataba. Y sí, nos permitieron lavar tantito y así. Pero de esos 4 que entramos solo me quedé yo. O sea, no es fácil. No es una cosa que todo el mundo que entra ahí dice, bueno, ¿cuándo es la que sigue? ¿No? Muchas veces, o hay gente que dice, yo no puedo todos los días de la semana. Esto no es de yo puedo nada más los domingos. Esto es... Puedes cuando toca y como toca y a la hora que toque, porque no tienes que contar con la gente. No puedes decir, ay, perdón, pero es que no, yo nada más los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. No existe. 2 cosas. La primera es tener la conciencia que a la hora que te llaman, sea la hora que sea, para esa familia o para esa persona, voy a hablar la familia, pero esa persona que te habla, tienes que entender que en este momento es a lo mejor el momento más difícil de toda su vida. Claro. Entonces, entonces en ese momento, si él es su momento más difícil, pues que a ti te haya levantado, no está tan difícil. O sea, hay que ponerle la perspectiva.
Y la otra es que, orgullosamente, y ahí sí lo puedo decir, somos la comunidad con el grupo de jóvenes, de gente. Hoy contamos con 23 hombres, contamos con aproximadamente, creo, 17 mujeres, con gente 100%. De verdad, hoy es bastante fácil mi trabajo. Lo digo en el sentido de que hay gente, y también orgulloso de que como hombre, creo hoy, tenemos gente mayor que yo, ¿no? Que son honorarios y que han trabajado y que la Gebra es de por vida. No es un puesto que te quitan y te ponen. Tú cuando entras a la Gebra, hasta el último día de tu vida. Sí. Días más, días menos, o lo que sea. Tenemos ese grupo al cual respeto y que nos enseñaron. Pero hoy, pues soy el más grande en edad de los que activamente reaccionan a esas horas y nada, solo tengo agradecimiento para esas gentes porque ahí es cuando te das cuenta que ser cabeza es muy fácil cuando tienes equipo. Y ser cabeza cuando no tienes equipo es la peor pesadilla de tu vida. Ahora, con este trasfondo, ahora sí podemos entrar al tema central, porque ni siquiera era, no íbamos a dimensionar lo que fuiste a hacer a Israel sin este trasfondo. Tú, Rubén Bros, padre de familia, esposo, productor, director de cine, vicepresidente de la comunidad. Entra Zaka en tu vida. Zaka es la organización que se dedica a pues darle el honor a los difuntos que mueren en atentados, asesinatos, atentados terroristas. Cuestiones naturales. Cuestiones de desastres naturales. En síntesis, es el trabajo, si de por sí la Gebra es difícil, esto es lo duro entre lo duro. Cuando uno literalmente, perdón por ser gráfico, tiene que llegar a identificar, recoger sangre, recoger quizás partes de los cuerpos que terminaron una parte por acá, una parte por allá, porque pues una granada hace lo que hace, ¿no? Y entonces entras en este voluntariado y vas junto con un grupo de personas a la zona cero, vamos a llamarle, a los kibutzim. De hecho, tu cuñado, sano que esté, y toda su familia que estén sanos, vive en Sderot, donde está, literalmente es la primera ciudad saliendo de la frontera de Gaza, es la primera ciudad. Hay kibutzim chiquitos, que son comunidades agrícolas, pero la primera ciudad como tal es Sderot. Entonces, entendiendo todo ese trasfondo, ayúdanos a entender primero cómo entraste a Zaka, qué hicieron ahí y cuál es tu aprendizaje, que eso es lo que yo creo que es transformador para mí seguro y para todas las personas que nos están viendo y escuchando, por supuesto. Bueno, entramos a Zaka porque ese grupo, que son todos voluntarios, en su mayoría gente muy observante, ¿no? Zaka se forma en 1993 en un atentado, en un accidente que hubo, en el cual estaban recogiendo esto que acaba de describir Rabino, y una persona observante que conoce mucho la halajá, las reglas judías del entierro, vio que no se estaban tratando las cosas como marca el pueblo judío, y empezó a arrancar esto. Son gente que no es su trabajo, son voluntarios, y ya vinieron 2 veces a México a darnos un curso. En Israel, Zaka y la Gebra no tienen nada que ver. Uno es los que hacen el servicio diario, por darle una manera y darle el kabod y darle el honor a cada uno de estos cuerpos que fallecen, y otro es este grupo. En México somos una comunidad bastante pequeña y los que tienen más contacto con eso, pues es la Gebra. Entonces, en este caso, México sí, la Gebra nos vino a dar un curso, y además me acuerdo que es un curso que nos hicieron para darle una
un contexto, un rally, de cómo actuar, y en una casa nos hicieron como un ensayo, y lo veíamos exageradamente lejano a nosotros. Claro. Y pues la realidad está más cerca de lo que uno... Y lo que pasó es que México, la Sognuti y el Keren Ayesot hablaron a Israel en este 7 de octubre, después de haber hecho una campaña económica, que es lo primero que cualquier comunidad fuera de Israel, pues es el impulso natural. Y bueno, ya que pasó eso, que por cierto, orgullosamente México es una de las comunidades per cápita que más apoya al Estado de Israel, lo digo con orgullo, claro. Per cápita. Sí, hay que aclarar, porque Estados Unidos, otras, para que quede claro, pero preguntar, bueno, la comunidad judía de México está bien organizada, ¿qué más podemos mandar? ¿Qué más podemos hacer? Y dijeron un momento y nos dijeron, hay gente allá que sabe de Zaca, vengan. Porque no es que la gente allá no está preparada y no hay muchos. Lo que pasa es que Zaca estaba preparado. Su atentado más grande que había hecho fue en el 2014 con un camión con 28 personas, una intifada. Era lo más grande y era en un solo lugar, 6 horas, arreglan el asunto, 15 horas y se arregla el tema. Y el protocolo que tenían era para 250, 300 personas, pensando en una catástrofe importante. Nunca pensaron lo que... Y entonces nos llamaron porque estaban... Me gustaría que nos dijeras a qué se enfrentaron, porque quizás no todo el mundo sabe. Porque sí, o sea, aquí lo que sucedió fue una proporción para la cual ni siquiera se habían preparado en el peor de los casos. Y no solamente eso, Rubén. Hablamos de 1,400 personas, en un primer inicio de 1,200, pero de una casa... Y no solamente eso, de una masacre, hay que darle la palabra, y yo me iría todavía más, pero todavía como cuando desgraciadamente en esto de la muerte te quedas huérfano, te quedas viudo, te quedas... Pero cuando alguien pierde a un hijo, no hay palabra, ¿no? Todavía no se encuentra esa palabra. Yo creo que lo que pasó ahorita todavía no hay la palabra. La tratamos de describir, todavía no encontramos la palabra para lo que sucedió. No solamente sucedió, es diferente cuando entran y van a un lugar, a una discoteca o a un lugar y hay un asesinato, a que van a tu país, a tu kibutz, a tu casa, a tu cuarto, a tu cama, a un pequeño peluche que es lo que te da seguridad, y ahí sucede. Hay que entender dónde fue físicamente y qué sucedió. Fue una masacre que no hay dimensión y que yo creo que el tiempo, ¿no?, va a ir explicando. Hay cosas que no sé cómo explicarlas, pero cuando llegamos ahí, lo que vimos, por más que queríamos alejarnos de eso, era tan brutal que era clarísimo por dónde entraron, a dónde cayó la granada, dónde estaba la familia, si estaban todos juntos, si los agarraron tratando de escapar o en diferentes áreas de la casa. No tenías que tomar la carrera de CIA, o sea, no tenías que entenderle, era básico, lo cual es muy doloroso. La siguiente parte era que cuando pasó el 7 de octubre, primero recogieron los cuerpos, claro, pero estaban en plena guerra. Claro. Cuando era recoger cuerpos era lo más rápido posible. Todavía no se sabía cuántos terroristas seguían en el Estado de Israel. Había mucha confusión. Fue muy rápido. Entonces, por lo tanto, no es que pudieron hacer el trabajo. Fue simplemente... llevarse lo principal. Lo principal. Luego entró el ejército a sacar todo tipo de cuestiones bélicas. Armamentos, ¿no? Quedaron cosas en el piso, claro, etcétera, granadas, etcétera. De hecho, encontramos todavía granadas
inclusive desactivadas, Wow. que podían... la A cosa ver. no es tan fácil. O sea, de una de las casas que ustedes entraron, en el momento en que están viendo si van a recoger sangre o algún... Había una televisión pegada a la pared, tirada, porque además de que entraron a hacer eso, entró un grupo de civiles a saquear las casas. Sí. Literalmente, como vemos fotos de cajones abiertos, cosas que dices, bueno, en la masacre y abrir los cajones y sacar tiene la nada que ropa, ver. ¿qué tiene que ver? Así fueron todas las casas. Pero no solamente eso, dejaron una televisión tirada, rota, etcétera, y una granada desactivada entre la pared y esto. Imposible de poderla, a tal grado que cuando se detectó, que tuvimos la fortuna de poderlo detectar, porque en realidad lo que era un señuelo, era... O sea, ustedes están arriesgando su propia vida, su propia integridad al hacer este trabajo, no es nada más... Claro, Wow. y tuvo que entrar el ejército, los especialistas, y la única manera de poder arreglar eso es acordonar la zona y la tuvieron que volar. Lo que saca es recoger, el cuerpo humano es un cajón que Dios nos dio Claro. para envolver esa alma, ¿no? Es un cuerpo que es un cajón, que te lo dan, cada uno tiene sus características y lo tienes que regresar, porque no es tuyo. Y para que esa alma esté completa y pueda ser juzgada y pueda ser además honrada, hay que entregar eso. Si no se entrega todo, no se está terminando. Entonces lo que fuimos a hacer es a darle el valor. Ya estaban muertos, ya se los habían llevado, ya no estaba el cuerpo, pero el honor todavía faltaba, darle ese emet, ese cierre. Y lo que fuimos a hacer fue a poder hacer que Dios reciba el cuerpo que tiene que recibir. La idea es que el cuerpo humano es completamente sagrado porque es el instrumento a través del cual el alma hace todas las buenas acciones que vino a hacer al mundo. Entonces, por eso es tan importante que le demos el honor que merece cada gramo, cada miligramo, cada gota, cada mililitro de sangre o cualquier parte del cuerpo que debe recibir el honor, tal cual como se hace con un Sefer Torah. Por ejemplo, con el rollo de Torah, que tiene escrito el mensaje divino al mundo, si por alguna razón se tiene que dejar de usar, entonces se le da el honor, se envuelve, se guarda o se entierra. Lo mismo sucede con los cuerpos humanos y eso es lo que, por eso es tan importante. Pero además creo que en esta ocasión, además también era muy importante porque a través de esto, a través del ADN, pudieron también identificar quién estaba vivo, quién no estaba vivo, quién estaba secuestrado, quién no estaba secuestrado. Por eso iban modificándose los números, porque decían, hay tantos secuestrados. De repente le habían dicho a un papá que su hija había sido asesinada y de repente le dijeron que no, que estaba viva y ya regresó con el papá, porque se dieron cuenta por todo esto, ¿no? Y creo que también les tocó incluso el tema de poder identificar los cuerpos, no sé si identificar, pero ayudar a clasificar los cuerpos de los terroristas. Sí, bueno, lo primero es que fuimos 6 personas, ¿no? Fuimos la Hebra Kedoshá de México. Una de las primeras cosas, primero dijimos, vamos 6, regresamos 6 y vamos a trabajar los 6 juntos. La única condición que pusimos es que íbamos a trabajar y estuvimos 24/7 juntos. 5 compañeros que te puedo decir que son mis hermanos, que van a ser hasta el último día. Uno ahora entiende que en ciertos momentos hay gente que es tu familia y ellos son mi familia. Uno es mi hijo, pero en este momento lo quiero tratar como uno más de estos hermanos de vida. Es muy chistoso porque mi hijo hoy es mi hermano también. Qué difícil tratar de entender eso, pero además fue el jefe, el Rosh, el más joven fue el que nos guió, el que nos llevaba. Y te quiero decir que durante todo el trabajo
nunca pensé que era mi hijo. Cuando llegué a México, me di cuenta que él era mi hijo. Le dimos el respeto y sin lugar a dudas por todo lo que hizo en Cadena, por todo lo que hizo en Gamcoag, por todas las actividades que él ha hecho, el más experimentado de todos. Para este tipo de casos. Entonces, nada, es una cuestión personal que además tuve la fortuna de ir con mi hijo. Y yo creo que eso son decisiones que no tomamos nosotros. Llegó un momento que llegamos al Kibutz Be'eri y nos dimos cuenta que habíamos llegado de México, agarrar un avión, nos recogieron, fuimos a la zona 0, estábamos enfrente de una casa y decimos, ¿por qué estamos aquí? Y yo creo que no fue coincidencia, no fue... Hoy volteo a ver y digo, cada uno nos escogieron porque cada uno hizo un papel. Pero lo que hicimos ahí era efectivamente recoger todo, lo metíamos a una bolsa, en donde esa bolsa venía en qué kibutz fue, qué fecha lo hicimos, porque las cosas, la fecha era importante, ¿no? La consecuencia no es cualquier día, las cosas cambian día a día. ¿Qué día? ¿Qué casa? ¿No? Muy específico, porque esos lo iban a tratar, por supuesto que lo que pasó ahí fue en esa casa. Y entonces se tomó como grupo. Desgraciadamente en una casa falleció una persona, pero en alguna 4, 5, 6 personas, y se tomó como grupo para poderlo enterrar lo más cercano. Porque no importa que no lo entierres exacto, en casos como estos, hay que hacerlo. Pero en estos casos es más importante que regrese a la tierra que lograr lo más posible que quede junto. Y recogíamos sangre, etcétera, pero también habían cosas que se dividió en 3. Evidencias, cosas que era una evidencia para entender qué pasó o quién fue, porque también hablamos, por ejemplo, de Hamas como un grupo terrorista, pero dentro de Hamas hay una cantidad de grupos, pensamientos ultraextremistas. Estoy hablando dentro de lo malo, todavía hay muchos. Y también hubo civiles que simplemente se fueron a... Correcto. Entonces, uno era lo que había que recoger, otro era evidencias y otro eran partes que podían ayudar al ADN y poder terminar de cerrar un círculo. Entonces, estuvimos trabajando con eso. La primera cosa que nos dieron a trabajar fue no en los kibutzim, en una nave con la policía, que fue fuera de ahí, fue cerca de Tel Aviv, Lod, que queda muy cerca de Tel Aviv, donde había todas las cosas que se habían recogido del festival por la naturaleza, la Nova, donde desgraciadamente fallecieron aproximadamente 260 jóvenes. Entonces recogieron en bolsas. 3 semanas después abrimos las cosas y las limpiábamos minuciosamente. Un arete, cualquier cosa, para 3 cosas. Para que la sangre pudiéramos regresarla a la tierra con la persona. Eso era muy fácil, tenían 2 números, una de investigación y el número de la persona, porque ahí estaba con la persona, se sabía de quién era esas cosas. La otra, para dejar las cosas que se pudieran, regresarle a la familia, porque a lo mejor un reloj o algo más allá de lo valor, era una manera de... Un vínculo, y de decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Hay un tema psicológico y de apoyo. Para una familia, saber que a pesar de haber perdido a un, muchas veces, hijo, hermano, que eran de verdad gente muy joven, ¿no? Que pudiera, o a veces la pareja, ¿no? Uno se salvó y el otro no. Es poder por lo menos 2 cosas. Recuperar un objeto que te vincula a esa persona, pero sobre todo saber que hubo un grupo de personas que de manera desinteresada hicieron todo lo posible para honrarlos. O sea, vinieron a deshonrarnos, vinieron a profanarnos,
vinieron a masacrarnos. Y nosotros, Y todo, nosotros lo todo lo contrario. Es que es la gran diferencia. Es lo que no correcto. se entiende. ¿Cuál es el valor que le da el judaísmo a la vida, a una gota de vida? No. De hecho, nunca lo habíamos hecho a la junta entre un azulejo y el otro. Había que sacar hasta la última gota. No es que había, entendías que lo tenías que hacer. Era un doble. Aprendimos mucho. La mitad de lo que fuimos a hacer, no sabíamos hacerlo. O sea, nunca aprendes. Hay cosas que no estás preparado para hacer, o por más que te lo expliquen, hay que estar. Pero bueno, en ese misma abrimos y había una daga de los terroristas, había un parche que por algo lleno de sangre había que recoger. Y yo la primera vez me acuerdo muy bien que abrí la bolsa y encontré un parche. Y era clarísimo, verde con rojo. Era clarísimo que era un parche, pues, de un grupo terrorista de Hamás. Literalmente lo aventé a la mesa como... No entendía por qué estaba esto en mis manos. Y me acerqué, se acercó uno de los policías, de los que nos estaban, gente elite de primero. Yo le hice cara como de, ¿y yo qué hago con esto? Y me dijo, hay que limpiarlo, minuciosamente. Yo decía, me dijo, primero, esta sangre, no sabemos ¿de quién es? De quién es, pero ante la duda, esa sangre, inclusive a sangre de los terroristas, a lo mejor les dimos honor. ¿Cómo da la vuelta a la vida? Pero lo más importante es que en esa daga o en ese parche había información, yo no sé cuál es, pero información que hay que saber. Hay que entender quiénes fueron, cómo fueron, porque a veces hablamos, y lo hemos hablado todos, jamás... ¿qué hace el ejército? El ejército se divide en 400 partes. Jamás, yo no sé cuántas, pero me queda claro que hay diferentes y hay que investigar qué pasó. Ya habrá tiempo. Eso, y ya habrá tiempo, no nosotros, ya habrá el tiempo pero ahorita estamos en otra fase. Y me tocó limpiar cosas que yo pensé que nunca iba a tener en mi mano. Pero estamos hablando otra vez. Lo que dijo ahorita Rabino es de valores. Otra vez. Esta no es una guerra a ver si ganamos territorio, nos quitan territorio. No es una guerra de más dinero, de menos dinero. No es una guerra que tiene objetivos. Sí, hay política y hay si se puede pasar por ahí, si hay un camino entre Asia y Europa. Y se puede hablar de cosas que yo ni voy a entrar en ellas porque no soy especialista. Pero lo que pasó ahí es qué tipo de persona y de valores. Ya no hablo solamente de un pueblo, estoy hablando como persona. Tú quién eres y qué quieres hacer por la vida. Es lo que se está en este momento, esa es la discusión de lo que pasó. Y bueno, y luego fuimos a los kibutzim. O sea, ¿cuál es el sueño máximo? ¿Cuál es el sueño máximo? Y lo tengo que recalcar. De cualquier judío en el mundo, existirá alguna persona desquiciada que piense de manera diferente, pero cualquier judío que fue educado con los valores esenciales del judaísmo. Vivir en paz, hacer las cosas que puedas para ser buena persona, estar en paz contigo, con tus vecinos, con tus hermanos, con todo. ¿Qué más quisiéramos nosotros de que hubiera orden, paz, que ellos pudieran vivir bien, tener lo que quieran tener, hacer una vida buena, que puedan disfrutar de la vida, disfrutar de sus hijos, disfrutar con nosotros, juntos, a un lado? Esto lo he hablado muchas veces. Buscamos vida, buscamos paz, buscamos prosperidad espiritual y de todo tipo, ¿sí? Y del otro lado es que de matarnos, aniquilarnos, acabar con nosotros físicamente, moralmente, espiritualmente. Es algo que realmente no se entiende, pero bueno. Pero sí. Tocando, y perdón, aprovechando el comentario, no hay un ser humano en este mundo que no tenga derecho a vivir decente y educadamente. Ser humano en el universo. Lo que no puede pasar es que en mi decálogo de quién soy, arranque diciendo, o sea, si lo que yo acabo de decir, de que todos los seres humanos tenemos un derecho,
eso no nos da el permiso de decir quién no tiene derecho a vivir o a quién hay que aniquilar. Y cuando tú lo pones, cuando tú decretas algo, yo decreto algo en contra de México, me estoy autoflagelando. Sí, claro. No puedes decretar algo que no está en el derecho del ser humano. Correcto. Si naciste, seas quien sea, si naciste en este mundo y respiras, tienes derecho. 100%. Mientras que no afectes al otro. ¿Cuáles son los aprendizajes? Y también vale la pena también mencionar qué es algo quizás de lo peor que te tocó ver, pero también qué es lo mejor que te llevas de acá. Primero, sí vi lo peor que yo he visto y espero que nunca más. Lo peor que he visto y que nunca pensé que podía ver, pero también vi lo mejor de los seres humanos. Vi gente de bajos recursos llevándote comida. Vi gente, Moy, uno de los que fue con nosotros, Moy Abadi, cuenta mucho que cuando él estaba trabajando, con el casco, goteaba del calor y goteaba del trabajo, y él pensó que uno de nosotros, y llegó alguien y le limpió el sudor para que pudiera ver, y no éramos ninguno de nosotros. Vi lo mejor del ser humano, vi la unión que tanto, y espero que siga, vi la unión, vi a gente más observante y menos observante trabajando juntos, vi al ejército, vi a Saca, vi a todos juntos con el mismo objetivo. Vi lo mejor del ser humano. Mucho que reflexionar, sí, mucho que aprender. Siento que el ser humano, la humanidad, no los israelíes, no el pueblo judío, no el pueblo árabe, no palestinos. Creo que el ser humano, tenemos una pregunta, terminando esto, de por qué estamos en este mundo y a dónde vamos. Y lo hablo gente que está muy lejano de eso. En América, en Europa, en Oceanía, en todos lados. Hay una pregunta que nos debemos hacer todos. ¿Vamos a salir adelante? Primero lo digo como pueblo. ¿Vamos a salir adelante? Espero que con lo menos posible de lastimar a los seres humanos. Podríamos quedarnos horas y horas por qué los civiles, etcétera. Más allá de retórica y más allá de defender un punto o el otro, creo que como humanidad, que no vuelva a suceder esto. No aquí, en ninguna parte del mundo. Que llegue la paz. Porque hoy sigue Ucrania. Siguen problemas en Honduras. En nuestro propio país hay problemas en este segundo. Yo creo que hay una reflexión del ser humano. Ahora, como pueblo judío, hay esperanza. No podemos seguir pensando. Sí tengo que confesar que yo, y creo que todos, durante unos días, pusimos en tela de juicio nuestra existencia. O sea, el que no diga que eso pasó, claro. La existencia, no del Estado de Israel, del pueblo judío, lo pusimos en... Nos entró otra vez eso que ha pasado y que nos los han educado y que lo hemos oído en la historia. Volvió a prenderse un switch que nadie quiere que vuelva a prenderse. Ya que pasó eso, por eso estamos, por eso esta plática, y vamos a seguir haciendo el bien para el mundo. Aunque el mundo crea que solo volteamos a ver para nosotros. No estamos volteando a ver para nosotros. Lo que yo fui a hacer es por el bien del mundo, no solamente de mi pueblo. Me recuerdas un pasaje del Talmud que menciona que si los pueblos del mundo supieran lo que perdieron cuando destruyeron el templo de Jerusalén, o lo que tenían cuando existía el templo de Jerusalén, hubieran mandado soldados a estar cuidándolo día y noche para que nadie le haga daño. No nada más al nivel espiritual, sino esto es lo que
tanto, parece como una mentira, como un sueño bizarro que exista el antisemitismo al nivel en el que existe, ignorando que la misión del pueblo judío es ser luz para todo el mundo. Que nosotros estamos acá con la finalidad de hacer que el mundo sea mejor, que nunca se ha tratado de ver por nosotros. Pero hay una cosa muy importante que hay que mencionar. Hoy se ve por qué existimos después de 3.500 años. Porque los valores judíos, los valores del pueblo de Israel, están presentes y vigentes hoy como hace 3.500 años. Porque donde haya necesidad de ayuda, ahí vamos a estar. Donde haya necesidad de apoyo y de hermandad, no nos vamos a soltar. Porque de verdad somos hermanos, porque ves, son dos ojos que estás viendo por primera vez en tu vida, estás conectado con esa alma y es tu hermano y es tu hermana. Y aquí, desgraciadamente, no puedo decir que sea solo a nivel metafórico, porque hasta a nivel genético mataron a nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros tíos, nuestras tías, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros niños, nadie, nuestros hijos. No hay nadie que yo conozca ni en México ni en ningún lado que no conozca a alguien que fue secuestrado, que no conozca a alguien que fue asesinado, que no tenga un hermano o un primo o un sobrino o un cuñado que algo le pasó. Y para una pregunta que han hecho mucho de ¿por qué Israel por qué sigue? La única contestación que yo tengo, primero le pido a Dios que la paz llegue pronto, pero algo que sí me queda claro es que para yo dar esa luz y ayudar, ya no al mundo, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, primero tengo que estar bien. Israel lo que está tratando ahorita en este momento tiene que estar bien para poder ayudar. Tú no puedes salir a ayudar si no estás bien. Y eso es lo que está haciendo Am Israel. Es correcto. Hoy más que nunca entendemos el significado de Am Israel y para todo el mundo, para todas las naciones. Nos toca defendernos, nos toca actuar de una manera que es antinatural para el pueblo judío, pero cuando lo tengamos que hacer, lo tenemos que hacer. No vamos a rendirnos y estamos en verdad haciendo un trabajo por el mundo entero. Entonces, el tiempo y la historia, como siempre, pondrán cada cosa en su lugar, pero sí, el aprendizaje es enorme. Vivimos situaciones de las peores de la historia, pero también hemos visto nuevamente lo mejor que podemos ofrecer al mundo entero. Gracias, Rubén, por darnos chance de entrar un poquito a tu experiencia. Ojalá que esto sea inspiración para todos nosotros, para no quedarnos sentados en lo nuestro, en nuestras cositas mundanas, efímeras, nuestros pequeños placeres momentáneos, sino que tenga cada uno de nosotros una vida con significado. A lo mejor no todos tienen esa fuerza o ese coraje para poder hacer ese tipo de labor, pero sin duda que todos tenemos algo que aportarle al mundo. Y esa es la gran enseñanza de todo lo que está sucediendo. ¿Qué le doy y qué le entrego yo hoy al mundo para que sea un lugar mejor? Amén. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Rabino. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Espero que realmente podamos aprender mucho de este video. Si les parece que vale la pena, por favor, denle un like, compártanlo, compartan este mensaje y ojalá que seamos luz en el mundo, judíos y no judíos, parte del pueblo de Israel y todo el universo. Todos tenemos aquí algo bueno que venir a hacer y eso es lo que hay que aprender. Seamos positivos y dejemos algo bueno en el mundo. En buenas noticias y en mejores circunstancias. Nos vemos la próxima.